Mira, cualquier problema que cualquier consumidor tenga, lógicamente puede venir a buscar la Autoridad de Protección al Consumidor. Nosotros en eso tenemos que ser rectos, justos, de que, es más, nosotros nos pagan para eso, para recibir las quejas de las personas. Pero lo importante es que también se sepa, la luz pública, en qué forma nosotros podemos ayudar en el caso del etanol y qué cosas no podemos ayudar. Primero, nosotros tenemos un reglamento técnico. Nosotros vamos a seguir viendo los precios de combustible en los tableros, vamos a seguir revisando los surtidores de combustible, que la calibración sea correcta, en el cual, para ver si usted le echa más o menos con combustible, y del mismo modo vamos a estar viendo el caso del agua dentro del tanque. Entonces, si una persona compra litros de combustible y empieza el carro a fallarle, él tiene todo el derecho de venir a la institución y decir, oiga, tengo problemas por mi vehículo por la compra de combustible que se hizo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros inmediatamente teníamos que buscar un perito o alguien que pueda verificar si ese combustible está contaminado para ese daño. Si el combustible, cuando se le hace el análisis, resulta ser que el mismo es 95% gasolina y 5% etanol, y no hay ninguna otra partícula en la cual se pueda decir que hay contaminación, el consumidor no tenía razón, porque ese combustible, que es ley de la República actualmente, Hugo, es el que se tiene que usar por ley, y es el combustible que todos los expertos han dicho que no debe dar ningún problema, a excepción de lo que se ha comentado. Señores, tome las previsiones en su filtro, trate de revisar su tanque de combustible. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho, según los expertos, porque sería irresponsable de mi parte, Hugo, sentarme aquí como un experto de esto, que no lo soy, es que el alcohol tiene el beneficio de que es como si fuera un detergente. Entonces, durante muchos años nosotros estuvimos echándole gasolina 100% en otros carros, y hay partículas de suciedad que pueden estar en los tanques, y este alcohol puede arrastrar las partículas que irían a pasar a los filtros y llegar al motor. Si eso se da, entonces habría que cambiar el filtro en los casos que así ocurra, que son muy pocos, o en algún caso un inyector del motor. Usted dice que son muy pocos, ya tenemos 24 horas utilizando este aditivo en la gasolina. ¿Han recibido alguna queja? Yo no he recibido queja, es muy poco tiempo porque esto empezó ayer domingo, en la oficina abre hoy, pero mira, yo llamo la atención a la gente. Yo entiendo el cambio a lo desconocido, y te digo algo, y lo digo con mucha responsabilidad. A veces hay que sentarse aquí y decir las cosas como son, y a veces esto no cae bien. Pero la realidad es esta, señores. Hay países como Brasil, como Colombia, como Costa Rica, que desde hace muchos años tienen esto. Y es muy fácil hacer enlace con los mismos. No hemos encontrado informe alguno que nos diga a nosotros de los daños que se han creado en otros países producto de esto. Y yo entiendo el sinsabor de la gente, del temor al desconocido, se me va a dañar, no sé qué, pero hasta el momento esto no se ha empezado a utilizar. Cuando se empiece a utilizar y vengan los daños, si los daños hay por contaminación o por algo que en realidad el carro tenga, nosotros vamos a estar ahí. Vamos a interpretar lo que usted me dice. Si yo voy a la estación de gasolina, tanqueo mi carro con este nuevo producto, gasolina E5, y tengo un problema, ustedes llegan y le hacen el análisis. No. Sí, pero los denuncio y ustedes me mandan un perito. Lo que hemos provocado es hacer esto. Ya nosotros tuvimos reuniones con el personal jueves y viernes, y les hemos dicho, señores, apenas entre una queja a la institución, inmediatamente nos trasladamos a la estación de combustible. Por eso es que es importante, escuche, consumidor, no vaya a llenar un tanque, le da fallas el carro y vaya a aparecerse 3 días después a la oficina. Tiene que ser de inmediato. Claro, es lo más lógico, por una sencilla razón. Nosotros, acuérdate que los inventarios de las estaciones de combustible son muy rápidos. Entonces nosotros lo que vamos a verificar es el combustible que usted mismo cogió en el tanque de gasolina que hay en la estación de combustible, en el tanque grande de 10.000 galones, para ver si tiene algún tipo de contaminación. Si yo jalo ese combustible y me doy cuenta que hay agua o que hay otra cosa, inmediatamente yo sé que el culpable es la estación de combustible. Y si el culpable es la estación de combustible, ¿tiene que resarcirme daños a mí como conductor? Por supuesto, fíjate. Y esto también es bien claro que hay que informarlo. Señores, en el caso de nosotros vemos materia de consumo. La materia de consumo es donde existe un proveedor y un consumidor. El único proveedor para los consumidores que compran gasolina para su vehículo es una estación de combustible. Nosotros no podemos recibir quejas de Bahía Las Minas, ni recibir quejas de la empresa, sino de la estación de combustible, porque era el recibo que usted tiene. Y otra cosa, pidan su recibo. Tienen que pedir su recibo porque es el único comprobante que ustedes tienen para poder demostrar que compraron ahí. Ahora, vamos a suponer que la estación de combustible tiene agua. Y ella dice, yo no soy responsable, esto me lo trajeron así. Ese es el problema de ella. Ellos tienen que ver qué hacen con el distribuidor. Ellos son los responsables, porque ellos saben claramente, y por eso lo han hecho, ellos han tenido que hacer unos gastos. Y yo creo que ese es el porqué de algunas todavía no han abierto, Hugo. Sí. Hay que hacer unos gastos para impermeabilizar esos tanques. Recuerda que el reglamento técnico que nosotros tenemos ahora mismo es un reglamento que permite hasta 3 pulgadas de agua dentro del tanque de gasolina, porque en ese momento no había etanol. Ahora con el etanol no se puede permitir nada, porque esa gasolina, si tiene un poquito de agua, va a estar contaminada. Ni en el tanque de agua de la estación de gasolina, ni en el del consumidor tampoco. Por supuesto que no. Ahora bien, este proceso del que nos habla, de que el perito va,
y en el campo va a comprobar cuál es el problema, ¿cuánto tiempo tomará este proceso? Mira, en eso hay que ser honesto también. Esto es un problema de costos. Primero porque los peritos no podemos ponerlos nosotros, los peritos tienen que ser pagados por las partes o por una de las partes. Y aquí no puedo engañar a nadie. Señores, si usted quiere nombrar un perito, tendrá que pagar el perito para demostrar que está contaminado. ¿Qué estamos nosotros haciendo para aliviar el problema? Como estoy mandando el vehículo inmediatamente a revisar el tanque de combustible de la estación, esa es una prueba muy fuerte que sí puede determinar que hay contaminación o no en el combustible, Hugo. O sea, para tratar de aliviar el hecho de que tú tengas que ir a buscar una empresa privada para que un perito te vea ese combustible de tu carro. Discúlpeme, pero el consumidor se está quejando porque se le está aumentando. Aunque sea mínimo el aumento, se le está aumentando. Y si tengo un problema, tengo que pagar un perito. ¿Otro aumento también para el consumidor? Por supuesto. No, tiene que pagarlo para demostrar su inocencia. Lógicamente, si él gana el proceso, todo esto tiene que cubrírselo el agente económico. Pero no hay manera humana. Esas pruebas son caras y esas pruebas no las puede correr el Estado. Vamos a suponer... Ahora te digo algo. El encargado de verificar Sí. en la cantidad de gasolina, en la cantidad de etanol, en el estado de la Secretaría de Energía. Nosotros estamos, yo lo que te doy aquí es sentado para decirte la parte que nos corresponde, Claro. Hugo. Entonces, de eso quiero ser responsable contigo. Yo no sé si la Secretaría de Energía en algún momento va a dar estos peritos gratuitamente para la revisión de los mismos. Vamos No lo a sé. hablar con Yo la eso no lo Secretaría sé. de Energía en breve Eso para ver ese aspecto, porque Claro. los peritos entonces son autorizados por la Secretaría. ¿Me No dice usted? necesariamente, los peritos pueden ser privados, lo que pasa es que Secretaría sí tiene gente dentro de su personal que puede hacer los análisis. Lo que pasa es que estos análisis son costosos, Hugo. O sea, Cuando hablo de costoso, no tiene. tengo la cifra, te soy bien honesto. Lo que pasa es que sí es la Secretaría la encargada de verificar el 95% gasolina y el 5% etanol. Y mira, y por eso te digo, es difícil sentarse aquí sabiendo el sinsabor que pueden tener las personas. Y más sobre todo por el temor a lo desconocido. Porque aquí todavía no se ha empezado a dar absolutamente nada. Vamos a esperar que se empiece a utilizar el combustible y ahí en el camino se verán las cosas que puedan ocurrir. Pero yo te digo honestamente, es bien complicado y bien difícil el hecho de que si ya tú tienes una ley de la República, recuerden que nosotros somos funcionarios públicos, yo estoy para cumplir lo que me dice la ley, no otra cosa. Si a mí ese combustible no tiene otra partícula que no sean gasolina y etanol, ese combustible no está contaminado y no puede haber queja a favor de él. ¿Hay alguna forma de ponérsela más sencilla al consumidor? Se lo pregunto por lo siguiente. El que usa carro, por lo general en la mañana se está trasladando al trabajo. Claro. Si tiene algún problema, ¿tendrá que utilizar todo el día para este peritaje? No. ¿O el transportista, que se gana la vida con su taxi, por ejemplo, tendrá que destinar todo el día y buscar de su presupuesto para pagarle un perito? Mira, hay varias cosas que son complicadas de decirle a los medios de comunicación. Para nosotros, el transportista tampoco representa ser un consumidor. Yo respeto mucho a los... Explíqueme eso. Ellos generan ingresos del vehículo y esa es su arma de trabajo. Ellos no son consumidores. Ese vehículo y esa gasolina no es para consumo final, es para generar ingresos. Por lo tanto, no entran en materia de protección al consumidor. Ellos tendrían que ir a pelear sus casos a los tribunales ordinarios, no en protección al consumidor. Nosotros estamos para defender al consumidor de consumo final, a ti, a mí, a todos los ciudadanos que tengan carros particulares y demás, lo que es buses, transportistas y demás, no entran dentro de la Autoridad de Protección al Consumidor. Ayer veía un taxista que se quejaba porque supuestamente el carburador había tenido problemas, pero la queja era de ayer, era del domingo. ¿Cuánto tiempo tiene él para presentar su queja y ante quién? No, mira, la Autoridad de Protección al Consumidor, en el caso de él, vuelvo y digo que nosotros no vamos a recibir las quejas porque no son consumidores, pero cualquier consumidor tiene hasta 5 años para presentar la queja de un daño. Ahora, recuerda, entre más tiempo pasa, más difícil es poder conseguir la prueba, porque si tú me vas a presentar una queja 15 días después, ese combustible que había en la estación de gasolina ya no va a existir porque el inventario se fue.